a la hora de estudiar la palabra, ¿no? ¿Quién, a quién, cuándo, dónde? ¿Qué palabras hay en este texto que se están repitiendo? ¿Por qué repite esta palabra? ¿No? ¿Qué énfasis le está queriendo dar? Y la fase 3 es interpretación. Y esto es, ¿qué significa este texto? ¿Qué es lo que quiso el autor original transmitir a su audiencia original? Eso hemos visto que es la primera, el primer paso que nosotros debemos hacer es precisamente eso. ¿Qué quiso decir? ¿No? ¿Qué quiso decir? Y en el punto 1 dice, la escritura puede ser clara. Aquí nos ha dado Dios para enseñarnos, según 1 Juan 2:27. Estamos en el punto 3, inciso C de la lección 2. ¿Qué dice? ¿Qué han puesto? ¿A quién nos ha dado? El Espíritu Santo, ¿no? Al Algo así. Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa este texto? ¿Cuál fue la intención original del que escribió y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué lo dijo? ¿Bajo qué contexto? ¿Qué significa? ¿Qué género literario estamos leyendo? ¿No? Si es parábola, si es una carta, si es poesía, si es historia, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar en una primera aproximación. Nosotros tenemos que hacer esa observación. Lo primero, entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo está diciendo? Una vez que tenemos claro el significado original de ese pasaje, recién pasamos al paso 4, que es la aplicación. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿No? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿Por qué hacemos primero el paso 3? Por lo general la gente abre la Biblia o mucha gente, incluso predicadores, y van directo a la aplicación. Y es en la aplicación donde hierran, donde distorsionan el significado, ¿no? No es que no hay aplicación. Ahora otros se quedan solo en la interpretación y te predican y te enseñan solo como si fuera un diccionario bíblico y un comentario. Pero si ese significado no tiene aplicación actual al siglo XXI, a nuestra vida, a tu situación actual, pues tampoco sirve de mucho. O sea, sirve como conocimiento y qué bonito que sabe el predicador o el que enseña, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo ahora en Tarija, en Bolivia, en octubre del 2020? ¿Me entienden? Pero no podemos ir directo a la aplicación si primero no sabemos qué ha significado o qué significa, ¿no? No sé si me explico ahí, ¿no? Por ejemplo, como les dije, si voy directo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy voy a dar mi examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy directo a la aplicación. En algunos casos sí puede funcionar, sí puede coincidir, pero si leemos qué ha significado todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eh, vemos que en el contexto de ese pasaje, el capítulo 4 de Filipenses, está hablando de las pruebas, es decir, que mientras el apóstol pasaba por pruebas físicas o económicas, por causa del Evangelio, él se fortalecía en el Señor. Entonces, una vez que sabemos eso, cuando vayamos a la aplicación, no vamos a aplicar todo lo puedo en Cristo que me fortalece solamente a cosas de nuestro interés o de nuestro capricho. Obviamente, si estamos en un examen, podemos decir, Señor, dame sabiduría, fortaléceme en esta prueba, pero se refiere principalmente a pruebas que pasamos por causa de la fe en el Evangelio. ¿Me entienden? Entonces, ahí vamos a hacer una correcta aplicación. Y luego hacemos una repetición de los pasos 2, 3 y 4, es decir, constantemente estamos repitiendo este proceso. Y para la aplicación, hemos visto bueno, vamos a hacer el día de hoy ejercicios, observamos, esto es el paso 3, de interpretación. ¿Qué quiso decir en Mateo 6:33? Observamos el texto, hacemos algunas preguntas, las escribimos con nuestra mente y luego interpretamos, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo y con las herramientas que Él nos da. Y para la aplicación podemos usar este acróstico PPEMP, que significaba la P, pecado que abandonar. Si es que en ese pasaje está hablando claramente sobre un pecado a abandonar, ¿no? Segundo, promesa que es reclamar. Ese pasaje tiene una promesa para mi vida. Por ejemplo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces, Señor, ahora me siento solo. Señor, no siento tu presencia o pienso que estoy solo. Entonces, Señor, puedo aplicar este pasaje, que tú estás conmigo todos los días, ¿no? Ejemplo que seguir, vemos algún ejemplo, vemos un ejemplo del apóstol Pablo, del mismo Señor Jesús o de algún personaje de la Biblia, ¿no? O sea, en base al pasaje que hemos estudiado, esta aplicación sacamos en base, o la hacemos en base al pasaje que estamos estudiando, ¿no? No es de cualquier cosa. ¿Qué mandamiento debo obedecer en esta palabra? ¿No? ¿Hay algún mandamiento? ¿Me está mandando a dejar algo, a amar algo? Y si hay alguna piedra de tropiezo a evitar, es decir, si hay algo que debo evitar que me dice este pasaje. Entonces, eso es lo que hace el pasaje. Sacamos el significado del texto. Es el texto el amo, es la Biblia la inspirada por Dios, como hemos visto, inspirada, inerrante, infalible, autoritativa, suficiente. Entonces, la Biblia, de la Biblia sacamos el significado. No debemos hacer al revés, ya venir con una preconcepción en la mente. Yo quiero que la Biblia me diga, a ver, estoy orando para que casarme con alguien que me gusta. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Ah, aquí abro y dice, bueno, haz todo lo que quieras, ¿no? Y trato de sacar un significado que yo estoy metiendo en la Biblia. Más bien voy a la Biblia y dice, no, por ejemplo, no unáis en yugo desigual, cuando dice, no te cases, no te metas con una persona que no tiene tu misma fe porque vas a sufrir. Entonces, es la Biblia la que gobierna mi conducta y no es que yo quiero justificar mi conducta y busco un texto para acomodarlo. ¿Me entienden? Eso se llama exégesis, sacar el significado de la Biblia. Y lo que generalmente tendemos a hacer, o algunos tienden a hacer, es eisegesis, que es meter un significado a la Biblia, ¿no? Ex es sacar y ei es meter, ¿no? Entonces, la Biblia debe gobernar nuestra mente, gobernar nuestra conducta, gobernar nuestro corazón. Y no nosotros gobernar a la Biblia. ¿Me entienden? Y ese va a ser el problema de muchas interpretaciones, incluso de controversias. Siempre queremos meter un significado ya preconcebido y no sacar el significado. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ver el contexto, analizarlo. Entonces, el ejercicio del día de hoy, bueno, esto es parte también de la aplicación, lo vamos a ver al final. Si hemos visto que leer la Biblia es escuchar, leer, estudiar y memorizarla, entonces es bueno hacer un análisis. ¿Qué estoy haciendo ahora para cada parte? Por ejemplo, estoy escuchando la palabra solo en la iglesia. Bueno, no está mal, está bien, es lo principal. Pero, ¿qué más? Estoy leyendo la palabra una vez a la semana, al azar, así, veo un texto que a ver, hago bibliomancia, a ver, ¿qué me va a decir Dios? Aquí abro así, cerrando los ojos. Puede alguna vez Dios hablarte así, no digo que no. Alguna vez Dios te puede hablar así con un mensaje que te manda un versículo, pero esa es la excepción, no la regla. ¿Me entienden? La regla es un estudio continuo, regular, sosegado de la Biblia, y ahí te va a ir hablando. Entonces, la leo una vez a la semana. Bueno, entonces escucho, son lees. Ahora, ¿cuál es mi nuevo plan y objetivo? Por ejemplo, puedo escuchar sermones y podcasts adicionales, como estamos escuchando. Estoy leyendo una vez a la semana, ahora voy a leer la Biblia como un plan de lectura anual o mensual. Estoy profundizando muy poco en el estudio, solo leo de corrido. Entonces voy a profundizar en los pasajes o versículos clave, por lo menos. Estoy memorizando nada o poco, pero ahora voy a memorizar los versículos clave o aquellos que me hablaron, me bendijeron directamente, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora con los versículos de cada lección, ¿no? ¿Cuál es el versículo de esta lección? ¿Alguien lo dice de memoria? Ahí. Te dice, ¿No? ¿3? Es 2 Timoteo 2:15, ¿no ven? Sí, procura presentarte aprobado ante Dios como obrero que no tiene de qué arrepentirse, que Procura con diligencia. con diligencia, presentarte perdón, ante Dios aprobado, aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que conoce y que eh, em, la palabra de verdad, dice al final, pero Que usa Que bien, maneja, que que maneja. maneja, que maneja bien que usa. Ajá. la Ujú. palabra de verdad. Al final lo vamos a analizar, o bueno, tal vez como ejercicio, ahí muy rápidamente les puedo explicar como un ejemplo antes de que vayan ustedes al otro, a nuestra tarea del día de hoy. Eh, Pastor, una consulta. ¿Cuál sí. es la versión que se está usando para el estudio, la versión de la Biblia? Bueno, el material de estudio usa la Biblia de las Américas, que es muy similar a la Reina Valera Ah, del 70. O sea que cualquiera de esas pueden usar, no hay problema. ¿Ok? Entonces, eh, primera, segunda Timoteo 2:15 dice, procura. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver aquí un ejercicio. A ver, ¿qué hora es? Tenemos en 8 minutos y de ahí a las 8:30 los mando a hacer el ejercicio. Párenme, por favor, a las... ¿Dónde estamos? Aquí. Todos están viendo, ¿no? Fíjense, este es nuestro texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces yo digo, a ver, ¿qué es procura con diligencia? No necesariamente tenemos que hacer palabra por palabra, pero sí algunas palabras clave, ¿no? Procura con diligencia. Aquí está hablando de algo de ser pronto a hacer algo, de ponerle prioridad, ¿no? Presentarte delante de Dios o a Dios aprobado, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo voy a ser aprobado delante de Dios? ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, mi prioridad debe ser presentarme delante de Dios sin ser avergonzado. Y ahí tenemos que estudiar qué es ser avergonzado. Ahora, ¿cómo no voy a ser avergonzado? Y entonces vemos que usa bien la palabra de verdad. Ah, o sea, si no quiero ser avergonzado delante de Dios y quiero ser aprobado, ahí podemos hacer relación, ¿no? Debo usar bien la palabra de verdad. Entonces, ahora, ¿qué es usar bien la palabra de verdad? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Se refiere a buscar rápidamente un texto en la Biblia? ¿O a qué? Entonces ahí nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí voy a poner un pasaje paralelo. Aquí me está jalando directamente la nueva versión internacional. A Dios habla hoy. Estas son más dinámicas. Puro dinámicas me está jalando. Pero bueno, a ver, veamos con esas. Fíjense lo que dice la NBI. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad, que interpreta rectamente. Esta es la habla hoy, que no las recomiendo mucho estas, pero ya que salieron. Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que es obrero, que enseña debidamente el mensaje de la verdad, que enseña debidamente. Y aquí vamos a ver el lenguaje actual. Dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Ahí no me convence mucho ese sentido. Pero, a ver, veamos la versión de nuestro estudio, la Biblia de las Américas. Este es. Dice,
Esta es la versión del material, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Manejar con precisión, usar bien, interpretar bien. Entonces, ese es el obrero aprobado, el que interpreta bien el texto. El usar o manejar bien es, cuando uno va a la palabra original, es como hacer cortes correctos, como trazar correctamente. Da la idea de cuando un sastre, por ejemplo, está cortando una tela, un corte, lo hagas recto, que no se vaya chueco. O si un albañil está haciendo una pared, que la hagas recta, ¿me entienden? Y ese es un buen obrero, un buen sastre, un buen albañil, un buen ingeniero, hace un camino recto, ¿me entienden? Entonces lo mismo, cuando usamos la palabra de Dios, debemos trazarla correctamente, rectamente, no distorsionarla. Y para no distorsionarla, necesitamos, uno, el Espíritu Santo; dos, herramientas de interpretación, ¿no? Leer el contexto, leer idiomas, diccionarios, comentarios. Pero eso al final, lo primero que tenemos que hacer es nosotros orar, nosotros encontrar el texto, no ir directamente a lo fácil a leer un comentario. Es bueno leer el comentario, pero no necesariamente directamente, ¿no? Es bueno primero nosotros dejar que Dios nos hable a través de la palabra. Entonces, eso es, ¿no? Y si yo leo todo el contexto de 2 Timoteo, fíjense que el capítulo 2:1 dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí va a poner un ejemplo y le dice, sufre penalidades como buen soldado. Pone un ejemplo de un soldado, pone un ejemplo de atleta, pone un ejemplo de labrador, o sea, para denotar ese esfuerzo, esa dedicación al servicio de Dios y de la palabra. Entonces, él dice ya después en el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de oyentes, ¿no? Y ahí dice, procura la palabra de Dios, evita profanas y vanas palabrerías. Entonces dice, enfócate en la palabra y traza bien la palabra de verdad. Entonces, en conclusión, si no quiero ser avergonzado delante de Dios, si quiero ser un obrero aprobado, debo esforzarme rápidamente, prontamente, con diligencia, a leer y a manejar bien la palabra de Dios, a darle su correcto significado. Y así no voy a ser avergonzado. Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer la palabra de Dios y manejar la palabra de Dios correctamente. Ok, entonces vamos a nuestro texto de Mateo 6:33 para hacer el ejercicio. Voy a crear, a ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Somos 12 conmigo, pero voy a ver si puedo crear aquí unos 2 grupos. ¿Alguien está con computadora? Buenas noches, Ok. profesor. Yo estoy con Yo estoy con Coco, le pedí que maneje una y el otro es para que manejen un archivo en Word. No sé si quién puede manejarlo, Sergio o Soliman. Es un archivo en 2. Ok, Sergio, que levantó primero. Entonces, aquí estoy poniendo en el chat el archivo. Bájenlo a su computadora. Que dice sesión de ejercicio. ¿Ya lo tienen? Hagan clic abajo en chatear. Ya lo tengo. ¿Lo tiene, Sergio? Ok. Entonces, ahora voy a tratar de... Adelante. No escucho. Hola, hola. ¿Coco? ¿Me oye ahora? Ahora Sí, sí. ahora sí, ahora sí. Sí. Nosotros pusimos palabra clave porque ya había empezado el libro hasta cierto punto, pues empezamos desde justicia
palabra clave justicia y escribimos ¿qué es justicia? Y pusimos justicia, según la definición, es la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le corresponde. En la justicia de Dios, la palabra justicia es presidida por su pronombre Jesús. La justicia de quién está siendo identificada, pues mirando atrás vemos que es a la misma persona a la que le pertenece el reino. Es la misma persona a la que le pertenece la justicia, en este caso a Dios, es la misma justicia, a Él le pertenece. Pusimos otra observación que es frase y todas estas cosas. Entonces nos cuestionamos a quién o a qué se refiere con todas estas cosas. Y bueno, pues está hablando de las cosas del verso 25 y 31, si retrocedemos en los textos, que habla de 3, comida, bebida y vestimenta. Hasta ahí no nos dio tiempo a hacer eso. ¿Y digo la aplicación o...? Sí, o alguien más del grupo ahora que pueda dar la aplicación. Claro, Omar, no sé si... Lo tiene Coco anotado ahí. Ah, Lo que, no lo anotaron, estaba acá abajo no estaba abajo, entonces es otro archivo. En la página 2 yo puse aplicación, pero ya. igual, si lo tienes tú, Coco, entonces adelante. Sí, lo puedo leer. Hice un resumen de todas las aplicaciones que me dijeron y sería más o menos casi como abandonar nuestra forma de vivir y de afanarse y eso, más bien buscar primero el reino de Dios y su justicia y Dios se encargará de suplir mis necesidades básicas. Por eso debemos seguir el ejemplo de Jesús, que se bastaba en la gracia de Dios. Jesús nos manda a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por esto es que debemos evitar el ejemplo de los no creyentes nos dan, ¿no? Que se afanan por otras cosas, que no sería el reino de Dios y su justicia. Okay. Ahora, no sé si tenía que ser por el PAM o el PEM, no sé cómo se escribe ahí en el... Sí, podía haber, esa era la idea. Yo lo puse abajo en la página 2, pero no sé si salió. Entonces, Omar también puede aportar en ese caso. Omar puede. No, está bien. Está bien. Pasamos al grupo 2. Ya están habilitados para compartir. Sergio, ¿puedes compartir? Coco, si dejas de compartir. Hola, ¿me están escuchando? Sí, pero no es... Ahora ¿Se sí. ve? Sí, se Ahora ve. sí. Ahora sí. Ya. Bueno, nosotros hemos seguido un poco el ejemplo del libro, ¿no? De lo que decía el libro. Y hemos ido paso por paso como está en el libro. El verso comienza con una conjunción. ¿Por qué comienza con más? Este versículo está vinculado con el contexto. En realidad está vinculado con los versículos 31 y 32. La palabra clave después que teníamos la siguiente observación es buscar. ¿Qué significa? Significa perseguir o buscar. Es un mandato. El verbo buscar está en tiempo presente. ¿Y qué indica el tiempo presente? Que es algo que se tiene que hacer ahora, en este momento, ¿no? Y habla de, en la observación, notar el uso de la palabra primero, que sigue a buscar. ¿Cuál es la importancia de primero? Implica prioridad. Debe buscarse la prioridad como la prioridad más importante. Analizamos la palabra reino. ¿Qué significa reino? Que es gobierno o dominio sobre una región específica. La palabra es su. ¿Qué significa el su antes del reino? Que, bueno... se refiere al reino del Padre, ¿no?
Ah, ¿de El reino- quién? ¿De quién? ¿De Del quién Padre. es el reino del Padre? Aquí, ¿de quién tienes que Sí, poner? bueno, la verdad es que como estaban hablando y yo Sí, sí, no, escribiendo, está ya bien, no me está dio bien. tiempo, pero significaba eso, ¿no? Después hemos analizado y la conjunción. ¿Por qué Ujú. está esa conjunción ahí? ¿O de qué une esa conjunción? Y bueno, entendemos que tiene que cumplir, es una conjunción que une a dos condiciones y que se deben cumplir para lograr algo, ¿no? Después la palabra justicia, que significa justicia, es una cualidad de justo o principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Nuevamente está precedido por la palabra su, que tiene la misma interpretación que antes. Después de ello viene una coma, que, ¿por qué hay una coma? Bueno, separa las dos condiciones de un resultado. Ujú. Y bueno, de ahí hemos analizado el tema de todas estas cosas, que significa, a qué se refiere todas estas cosas, a todo lo que es comida, bebida, vestimenta, y es lo que se nombra en los versículos 31 y 32. Y os serán añadidas, y la pregunta es cuándo y a quiénes se refiere, y qué, ¿no? Y bueno, a los que cumplen las dos condiciones y en un futuro les serán sumadas o completadas. Esto tiene que ver con el alimento, la vestimenta y la bebida que recibirán si cumplen con las dos condiciones, ¿no? El hermano Solimán había hecho un resumen muy, muy interesante que le pediría que por favor lo lea. Hermano Solomon. Sí, Solomon. ¿Dónde está? Voy a... Creo que se Parece fue. que justo se... Ah, ahí está, Solomon, ok. Ahí está. Hola, perdón, mi internet está lento. ¿Cuál era la pregunta? Si podía, por favor, leer el resumen que hizo. Con gusto. Uno dice más, buscad primeramente. Eso está en modo imperativo, es una orden. No sé si han leído libros técnicos. Por ejemplo, hay palabritas como se recomienda, si usted prefiere. Se recomienda es una recomendación. Si quiere, lo hace o no. Si usted prefiere, es una preferencia también, ¿no? Usted debe, ¿no? Usted debe hacerlo, le guste o no le guste. De igual manera, esto es una orden, ¿no? Segundo, que hay que buscar un ser y un atributo. El ser es Dios y su atributo es justicia. Y hay un condicional implícito, ¿no? Hay un resultado de esa búsqueda, que son todas estas cosas que en el contexto es alimento, vestimenta, bebida y en general protección, ¿no? Eso sería. Ok, ¿quién más estaba en este grupo? A ver, ahí Lili, ¿en qué grupo estaba? En el primero. Ok, Lili, ¿qué te ha parecido el ejercicio? Bien interesante, ¿no? Así podemos, como es el objetivo del ejercicio, analizar el versículo, ¿no? Paso a paso para entenderlo mejor y así poder al final sacar una conclusión de todo el versículo en este caso, ¿no? Más fácil. Así es. Gloria, estaba levantando la mano. Gracias, Lili. Gloria. Está sin micrófono, Gloria. A lo que estaba, lo que dijo Solomon en otras palabras más cotidianas que usamos, yo puse, me invita a poner en primer lugar a Dios como prioridad. Si es mi prioridad, Él tendrá cuidado de mí, llevar una vida de piedad real, no falsa ni hipócrita. Todo debe girar alrededor de Dios y su justicia. Como cristiano, todas mis decisiones deben girar alrededor de Dios, su reino y su justicia. La premisa debe ser primeramente el reino de Dios y su justicia. Si es así, el Señor se preocupará por mí para que nada me falte y a la vez gozar de gozo y paz.
Lo único que tengo que hacer... Hay que ponerlo primero ante Dios y para su gloria, y no preocuparnos, ¿no? Como decía Coco al principio también, que hay que dejárselo a Él y todo lo demás se va a dar. Ok. William, que entró al final, pero entró. No, yo, Paulito, me estaba escuchando, pero creo que están aplicando hermenéutica. Yo llegué tarde, así que estoy escuchando. Creo que están aplicando hermenéutica y estoy escuchando una forma interesante. Ok, bueno, gracias. La idea era precisamente que vayamos ejercitando el ejercicio, ¿no? Ese es observar, es ver el contexto, ver las palabras clave, tratar con la ayuda del Señor, tener el significado de ese pasaje, ¿no? Y bueno, a ver, yo voy a tratar de añadir un poquito a eso. Creo que todos... Fíjense que cuando decimos, a veces dice, ¿qué significa este pasaje para ti? Tal vez la intención sea buena, pero lo que importa es cómo se aplica este pasaje para ti. O sea, no es que hay una interpretación diferente para cada uno de nosotros. O sea, aquí está somos 12 ahorita conectados y hay 12 interpretaciones diferentes. ¿Me entienden? No, hay un solo significado que tenemos que tratar de sacarlo de la Biblia sin distorsionar. Pero sí puede haber 12 aplicaciones diferentes, ¿no? Sí puede, tal vez ahorita hay alguien que no está preocupado por la comida o por el vestido, ¿no? Pero sí está preocupado por la ansiedad, por otro tipo de cosas, ¿me entienden? Entonces, las aplicaciones son diversas, pero el significado es uno solo. Entonces, bien, entonces han leído, más buscad, es imperativo, ahí ya pueden poner, por ejemplo, en el acróstico que hemos visto, PPEMP, que había una parte que dice mandamiento, pues aquí esto es un mandamiento, buscad, es presente. Entonces nos está ordenando, ¿no? Que busquemos, buscad, te ordena, o sea, no es alternativo. Primeramente, como prioridad, el reino de Dios. Aquí esta palabra es muy importante en el contexto de Mateo, reino de Dios. Mateo por lo general usa el término reino de los cielos, porque evita llamar Dios, porque se dirige primariamente a los judíos. Entonces, si ustedes ven en Mateo 3.2, en algunas Biblias les va a llevar esa referencia. Mateo 3.2 dice, y diciendo, Jesús, bueno, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, el reino de los cielos, bueno, el Mesías estaba ahí, el rey estaba ahí y se había acercado, ¿no? Entonces, el reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios. Y aquí lo que está queriendo decir el Señor es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y ese "y", aquí primero es el reino de Dios y luego su justicia, ¿no? ¿La justicia de quién? Se trata su justicia de quién, de Dios o la justicia del reino, ¿no? Entonces eso hay que ver, pero parece dar lugar al reino de Dios, ¿no? La justicia del reino de Dios. Entonces ahora podemos preguntarnos, ¿ese reino de Dios qué es? ¿Es algo tangible? ¿Qué es? ¿Es material? ¿Es espiritual por ahora? ¿Qué opinan? Esa es la gran pregunta. Entonces, Sí, Arnaldo. No, yo estoy para aprender, digo que es la gran pregunta, nada más quiero saber, porque puedo decir muchas cosas, pero quisiera saber qué es más específicamente el reino de Dios o cómo Bueno, deberíamos responder cuando alguien nos pregunta eso. Creo que tenemos una amplia definición, pero tal vez sería bueno tener algo más específico. así es. Bueno, el tema de Mateo es precisamente el reino de los cielos, el reino de Dios, y es la idea de que el Mesías, el que Jesús viene a ofrecer el reino de Dios primeramente a su pueblo, a los judíos, a los israelitas, como su Mesías, pero la condición para acceder a ese reino
era el arrepentimiento, ¿no? Entonces, él quería establecer el reino espiritual primero, es en un primer sentido espiritual, pero también un reino físico. Pero los judíos lo rechazan porque no lo reconocen como el Mesías, ¿no? Decían, no, este Mesías no puede ser. Ellos esperaban un Mesías libertador que luche contra los romanos, que los libere de la opresión romana y que establezca el reino judío. Pero lo primero que viene a ofrecerles es una libertad del pecado, es un reino espiritual para instaurar el reino físico, pero lo rechazan, ¿no? Y bueno, y luego por eso se ofrece el reino también a nosotros los gentiles, ¿no? Pero aquí la idea clave es buscar primeramente el reino de Dios. Y hemos visto que Juan el Bautista decía, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Está hablando en términos de alguna manera salvíficos, es decir, buscar el reino de Dios es buscar la salvación. Lo primero que debemos buscar es lo que gobierna. Alguien dijo ahí que el reino es un gobierno, ¿no? Vi ahí por ahí. Bueno, es buscar las cosas de Dios, pero para buscar las cosas de Dios, primero debemos ser salvos. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno, Romanos 3:9. En realidad Dios vino a buscarnos, Jesús vino a buscarnos. Y nosotros, los que creemos en Él por su gracia, accedemos a la salvación. Entonces, lo primero que tenemos que buscar son las cosas espirituales, la salvación en Dios, la justicia de Dios, ¿no? Que es diferente a la justicia de los hombres. Y para entender la segunda parte, tenemos que leer en su contexto, para no distorsionar. ¿Sí? Pablo, si entendí bien, entonces el reino es Jesucristo, por lo que No, hace referencia a Él que... es el rey, pero el reino de Dios es un concepto como que no lo define la Biblia. El gran tema de la Biblia es el reino de Dios. Toda la Biblia se trata del reino de Dios, pero no hay una definición concreta. Entonces, en este caso, es un reino espiritual, ¿no? Es un reino espiritual que no es comida, no es bebida, ¿no? Pero que tiene que ver con las verdades eternas, que Dios es el creador, que Dios es el rey, y que ese reino, los únicos que pueden entrar a ese reino son los que se arrepienten. Y la llave para entrar al reino es la fe en Cristo Jesús, ¿no? Un día el Mesías va a volver a establecer su reino eterno, ¿no? Pero en este tiempo Jesús estaba diciéndoles, arrepiéntanse, dejen lo terrenal. ¿Por qué sabemos eso? Antes de interpretar el 33, fíjense, yo les dije, el contexto general es todo el Sermón del Monte, desde Mateo 5. El contexto el contexto general es todo Mateo, ¿no? Y ahí sirve mucho leer las introducciones a Mateo, de qué se trata. Para eso sirven las Biblias de estudio, ¿no? El contexto más específico, un segundo nivel, es el Sermón del Monte. Esto es parte del Sermón del Monte, desde Mateo 5, ¿no? Que Jesús está hablando precisamente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo desde Mateo 5, 1, viendo la multitud subió al monte, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios es el sinónimo del reino de los cielos. Entonces, acá, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Son los que se creen pecadores, los que reconocen su necesidad de Dios. Los fariseos no reconocían la necesidad de Dios. Y aquí, los pobres en espíritu son los que reconocen la necesidad de Dios, los que dicen, soy pecador, necesito de Dios. Y Jesús dice, para ellos es el reino de los cielos, ¿no? Para los que reconocen su pecado. Entonces, ese es el contexto. Y el Sermón del Monte abarca hasta el capítulo 7, ¿no? ¿De dónde saco eso? Bueno, la verdad, de comentarios, ¿no? De Biblias de estudio. ¿Por qué? Porque hay ciertos límites. Entonces él sigue, el Señor, hablando sobre Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo. Otra vez, miren, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Entienden? El contexto es espiritual. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, ¿no? Ok. Sí se ve.
Y el contexto, miren, Dios y las riquezas, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, ¿no? No es que las riquezas estén mal en sí, sino que amar. Entonces, bueno, ese es otro análisis. Y ahora fíjense, yo les dije que por lo general la Biblia está dividida en estos subtítulos, el afán y la ansiedad. Entonces, ese es el contexto mínimo que ustedes tienen que leer para entender un texto. O sea, no solamente agarrar un texto, sino al menos ir hasta acá, hasta este subtítulo. Esto no es inspirado, pero sí nos marca que aquí hay una idea central. Y fíjense, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, el vestido, ¿no? Entonces, es lo que ustedes ya notaron. Eso es, y todas esas cosas. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí está hablando del afán de añadir, y pone como ejemplo, de añadir una estatura, un codo. Es decir, no se puede añadir algo físico. ¿Y qué es el vestido? Porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón. Es decir, está diciendo, Dios va a proveer. Si Dios provee a las plantas, si Dios viste a las plantas y provee a los pájaros, ¿cuánto más no lo va a hacer con ustedes? 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces está diciendo, no se afanen, ¿no? Afanarse es no se preocupen, no se desesperen, porque a ver qué va a pasar, qué vamos a comer, qué vamos a beber mañana, qué nos vamos a vestir. Esto es lo básico. Aquí está hablando de cosas básicas, ¿no? Lo básico que necesitamos los seres humanos es comer, beber y vestirnos, ¿no? Ahora miren, porque los gentiles, es decir, los que no buscan a Dios, los gentiles son los que no tienen a Dios por rey, por padre, buscan todas estas cosas, es decir, se preocupan, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre. ¿Todos podemos llamar a Dios Padre? ¿Todos somos hijos de Dios? No, Juan 1:12 dice, a los que creen, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, solo los que tienen a Dios por Padre pueden recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Y por eso dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ustedes son hijos de Dios, primero lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios. ¿Dónde está el rey? ¿Quién es el rey? Es Dios, ¿no? Y en este caso estaba representado el rey, el Mesías, que había venido a su pueblo. Entonces podemos decir que el rey es Dios y que el rey es Jesús también, ¿no? Y todas estas cosas, es decir, comida, bebida y vestimenta, serán añadidas. Pero ¿qué hacen los gentiles? Primero buscan las cosas. ¿Qué hace la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia? Se afana por las cosas materiales, se afana por sus negocios, por lo que va a comer, por lo que va, o sea, está preocupada, se muere de ansiedad, en otras palabras, le entra depresión y ansiedad, porque no está confiando en Dios. Ahora, nosotros como hijos de Dios podemos tener esa sensación, sí, a veces nos falla la fe, pero lo que nos va a distinguir es que al final la palabra nos va a confrontar y vamos a obedecer. Así que, como decir, por lo tanto, si ustedes son hijos de Dios, si ustedes buscan el reino de Dios, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Para comenzar, no sabes si vas a estar vivo el día de mañana. Si te afanas de aquí a un año, estás siendo orgulloso, porque ¿quién dice que vas a vivir de aquí a un año? ¿Cómo sabes que vas a vivir de aquí a un año? ¿No? Así que preocúpate, hoy día estás vivo, preocúpate por hoy día, en el buen sentido. Preocúpate en la oración. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué? Cada día danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una señal de humildad, de dependencia de Dios, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos siquiera, o si va a venir el Señor, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es entonces el significado más aproximado, digamos, ¿no? Que como hijos de Dios debemos buscar en primera instancia cada día a Dios, a su reino, ¿no? Y su justicia, ¿no? Lo que emana de ese reino, la justicia que emana de ese reino. Y es justo buscar a Dios. Y habría que analizar esa palabra. ¿Y cuál es la promesa entonces?
todas las cosas serán añadidas. Y todas las cosas. Pero hay una condición, ese y, esa conjunción dice y todas. Pero ¿cuál es la condición para que no sean añadidas? Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Quiénes buscan primeramente el reino de Dios? A su Padre. ¿Quiénes? Los que son hijos de Dios. Los gentiles no buscan a Dios. Ahora nosotros somos gentiles según la carne, pero ya no somos gentiles espiritualmente. Somos hijos de Dios. Aquí gentiles está hablando de gente que no buscaba a Dios, que no tenía a Dios, que no conocía a Dios. ¿No? Entonces, pero nosotros ahora buscamos a Dios y por lo tanto nuestro Padre, y por lo tanto tenemos esta promesa. Entonces, promesa anotar, Dios me va a proveer todas estas cosas. Mandamiento, pero buscad primeramente. Pecado, abandonar. Volvamos a nuestro acróstico. ¿Cuál sería nuestro pecado abandonar? ¿Qué pecado ubicamos en este pasaje? El afanarse por el día de mañana. El afán. El afán. Eso es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? Porque no confías en Dios. Porque pensamos que nosotros podemos resolver. Exacto. No estamos confiando en Dios, estamos confiando en nosotros mismos. Fíjense. Entonces, pecado abandonar. Hagamos la aplicación entre todos. Pecado abandonar. Dejemos el afán y la ansiedad, ¿no? O sea, buscar la añadidura, las cosas materiales antes que el reino de Dios, eso es pecado. Y además, afanarnos. Entonces, pidamos perdón a Dios. Señor, perdóname porque estaba afanado. Perdóname porque no he confiado en ti. Estoy confiando en mi fuerza, en mi justicia. ¿No? Segundo, promesa que reclamar. ¿Hay alguna promesa en ese texto? Y todas las Sí, cosas serán las cosas que tienen que ser añadidas, o sea, vestimenta, comida y bebida. Está Dios prometiendo a sus hijos que no nos va a faltar nada. Y eso tiene que ver, si a los pájaros les da de comer, ¿cómo no nos va a dar a sus hijos? A sus hijos. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? ¿Reconoces tu pecado? ¿Has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Dónde más vemos esas promesas? Y ahí podemos cruzar otros versículos. Fíjense, a ver, alguien rápidamente, Romanos 8:32. Otro que vaya buscando Filipenses 4:19 y otro 1 Pedro 5:7. Romanos 8:32, Filipenses 4:19 y 1 Pedro 5:7. Rápido, rápido, por favor. Y ya acabamos. Primero, Romanos 8:32, ¿quién lo tiene? 39, 19. Gloria que busque Filipenses 4:19, porque la veo buscando. Ya ahí. lo tenemos. Ya lo tengo. Okay. Filipenses. Sí, que lea. Está tu micrófono apagado, Sergio. Ok. Ya. Dale. Mi Dios, pues, ¿leo? ¿Sí? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo que os falta, lo material, en este caso también ahí es lo emocional, lo espiritual. Otro, Romanos 8:32. Vamos. Omar. 22. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Exacto. Si ya nos ha dado a su Hijo para salvarnos, lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas para mantenernos vivos mientras estamos en esta tierra? ¿Entienden? ¿Qué más? 1 Pedro 5:7. Ya. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, fíjense, eso está relacionado. Entonces, la promesa de Dios es que nos va a dar lo necesario. Si hoy día estás vivo, es porque has comido. ¿Qué era el contexto del 6:33? ¿Qué tres cosas eran? Comida, Bebida y vestimenta.
Bueno, de aquí vestimenta. a toditos ya estamos medios gorditos, quiere decir que hemos comido. Bueno, algunas, las mujeres están flacas, los hombres estamos gorditos. ¿Ok? Yo no soy mujer. Bueno, Sergio. Quiero decir Pero que si está estamos aquí panzón. hablando es porque hemos comido, es porque hemos tomado bebida, o sea, refresco, por eso estamos vivos. Yo no veo a nadie desnudo aquí, estamos todos vestidos, ¿me entienden? Entonces, quiere decir que Dios está cumpliendo esa promesa. ¿Cuándo nos afanamos? Ah, cuando por nuestra ambición, decir, no, pues yo no quería comer hoy día solo milanesa, sino quería todos los días parrillada, ¿no? O quería faisán, o quería caviar, no sé. Ah, no, es que no estoy conforme con esta ropa, ya está media vieja, que yo quería la última de este año, ¿no? El último modelo de ropa o de celular o de lo. Ah, entonces el afán y el pecado viene cuando rebasamos. El Señor nos ha prometido darnos primero lo básico, el pan nuestro de cada día, la bebida de cada día y el vestido de cada día. Cuando viene a veces nuestra preocupación, nuestro pecado, cuando vamos más allá de eso. Ahora, eso no significa que no podamos tener otras cosas, podemos, pero en la gracia del Señor nos la va a dar. Pero nosotros lo primero que debemos buscar es la comida, el vestido y la bebida, ¿no? Bajo este texto. Eso necesitamos para vivir. Ejemplo que seguir. Bueno, el mismo Señor Jesús siguió ese ejemplo, ¿no? Cuando estuvo en su humanidad acá, dependía del Padre cada día. Ese es el ejemplo supremo a seguir. El apóstol Pablo en Filipenses. ¿No? Mandamiento que obedecer, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscad. ¿Cómo busco? Pues en oración, en la lectura. Señor, quiero buscar tu reino, quiero creer en ti, quiero ser salvo, quiero creer en Cristo. Lo primero, quiero ser hijo de Dios, quiero ser hija de Dios, quiero que perdones mis pecados, quiero que me arrepiento y quiero creer en ti, quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo, ¿no? Eso es el mandamiento. ¿Alguna piedra de tropiezo a evitar? El afán. El afán. Ser como los gentiles. Ser como los gentiles, ver las noticias y depender de las noticias, eso a veces nos hace entrar en ansiedad, en afán. No es que esté mal ver las noticias, pero si solo nos alimentamos de eso, vamos a acabar en un manicomio, ¿no? Entonces debemos depender de la palabra de Dios. A veces una piedra de tropiezo es amigos o compararnos con otra gente. Ah, no, pero el otro, mi amigo, tiene el último iPhone, el otro come esta comida, esta ropa, y empezamos a compararnos, ¿no? Entonces evitemos esa piedra de tropiezo, la comparación. Estemos contentos, así que teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto, dice el Señor, ¿no? En otra parte. Entonces, eso es la aplicación, básicamente. Y ahora les digo, ahora lo entiendo, la palabra me confronta, tal vez estabas en pecado, pido perdón. Y a mí también me pasa, ¿no? Y esta palabra me trae paz. Pero puede ser que de aquí 2, 3 días, una semana, otra vez la fe te falle, otra vez te afanes. Somos humanos. Pero si eres hijo de Dios, vas a volver a esta palabra y esta palabra te va a volver a confrontar, te va a volver a edificar, a santificar. ¿Me entienden? De eso se trata la vida cristiana, ¿no? De eso se trata, de confiar en el Señor, de pedir que el Espíritu Santo nos redarguya. Entonces, hagan su plan de aplicación, ¿no? Necesitamos escuchar más la palabra, leer más, estudiar más y memorizar más, ¿no? Memoricen ese versículo. Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, esa es la lección